Estás en tu casita. Terminó el día. Lo lograste. Felicidades por esta victoria. Toca un video para dormir y recordar cuando todo era mejor. Buenas noches, príncipe hermoso. 1. Need for Speed. Most Wanted captura perfectamente la nostalgia de las madrugadas del PlayStation 2 y Xbox 360. Y quizá esa sea la razón por la que tantas personas siguen recordándolo con tanta intensidad. Llegar de la escuela, encender el PlayStation 2 o el Xbox 360, escuchar el rugido del motor en el menú principal, y entrar lentamente en las calles lluviosas de Rockport. Muchos jugadores recuerdan perfectamente esas noches donde el mundo parecía quedarse en silencio mientras recorrían autopistas oscuras dentro del juego. Y aunque Most Wanted era técnicamente un juego de carreras, para muchísima gente terminó convirtiéndose en algo más. Una atmósfera. 2. La lluvia y el asfalto mojado del juego creaban una sensación increíblemente relajante, especialmente durante las persecuciones nocturnas. Las luces reflejándose sobre la carretera, los túneles iluminados, la música sonando de fondo mientras escapabas lentamente de la policía. Todo producía una vibra urbana muy melancólica y 2000era. Muchos jugadores todavía recuerdan quedarse simplemente conduciendo sin hacer carreras. 3. Rockport probablemente es una de las ciudades más nostálgicas de toda la saga Need for Speed. Y curiosamente, no necesita ser gigantesca. Porque Rockport se siente acogedora. Los barrios industriales, las autopistas nocturnas, las zonas portuarias, los túneles húmedos bajo lluvia. Todo parece diseñado para transmitir la sensación de una ciudad viva durante la madrugada. 4. La introducción del juego sigue siendo considerada una de las mejores en la historia de los videojuegos de carreras. Porque inmediatamente transmite velocidad, tensión, adrenalina y misterio. Ver el BMW M3 GTR recorriendo las calles mientras la policía aparece detrás quedó grabado para siempre en la memoria de toda una generación. Muchísimos jugadores todavía sienten nostalgia inmediata al escuchar los primeros sonidos de aquella persecución. 5. El BMW M3 GTR se convirtió en uno de los autos más legendarios de los videojuegos. BMW M3 GTR no era simplemente un coche dentro del juego. Se convirtió en símbolo absoluto de los años 2000. Y muchísima gente recuerda exactamente su color plateado y azul, el sonido del motor, las persecuciones nocturnas, y la sensación de velocidad brutal mientras escapaban de la policía. 6. Razor sigue siendo uno de los antagonistas más recordados de Need for Speed. Clarence Razor Callan transmite exactamente la energía agresiva y arrogante que definía muchos videojuegos de carreras de los 2000. Y aunque el personaje es exagerado, funciona perfectamente dentro de la atmósfera urbana y rebelde del juego. Muchísimos jugadores todavía recuerdan el enojo que sintieron cuando Razor roba el BMW al inicio de la historia. 7. El menú principal tiene una de las atmósferas más nostálgicas de toda la era PS2. La música, los sonidos mecánicos, los autos girando lentamente, la iluminación azulada. Todo produce una sensación muy específica. La nostalgia de encender la consola tarde por la noche mientras toda la casa dormía. 8. Las persecuciones policiales hicieron que Most Wanted se sintiera completamente distinto a otros juegos de carreras. Porque no solo competías, escapabas. Y esa diferencia cambió completamente la experiencia emocional del juego. La tensión de escuchar sirenas acercándose, el helicóptero iluminando las calles, las barricadas policiales. Todo convirtió al juego en una experiencia muchísimo más intensa y memorable. 9. Muchos jugadores recuerdan quedarse atrapados durante horas intentando escapar del nivel máximo de búsqueda, especialmente cuando llegaban las persecuciones más largas. La ciudad completa parecía transformarse. Helicópteros, subs policiales, bloqueos, camiones, destrucción. Y justamente esa sensación de caos nocturno terminó convirtiéndose en una de las partes más nostálgicas del juego. 10. Need for Speed. Most Wanted representa perfectamente la estética urbana de los años 2000. Y eso es algo que muchísima gente extraña actualmente. La música rock y electrónica, los coches tuneados, la iluminación naranja de las calles, la lluvia constante, las autopistas vacías. Todo transmite una vibra increíblemente 2000era. Y quizá justamente por eso el juego sigue sintiéndose tan especial hoy. 11. El desarrollo de Need for Speed. Most Wanted comenzó después de que Electronic Arts notara que los fans extrañaban desesperadamente las persecuciones policiales. Y honestamente, esa decisión terminó cambiando completamente la historia de la saga. Porque antes de Most Wanted, Need for Speed
Underground 2 había sido un éxito gigantesco gracias al tuning y las carreras callejeras. Pero había algo que muchos jugadores sentían que faltaba: la tensión de escapar. Entonces los desarrolladores comenzaron a preguntarse algo muy importante. ¿Qué pasaría si mezclamos el tuning urbano de Underground con las persecuciones clásicas de los primeros Need for Speed? Y justamente de esa idea nació Most Wanted. Una mezcla entre cultura callejera, música agresiva, coches modificados, y persecuciones policiales enormes. Y probablemente nadie imaginaba que terminaría convirtiéndose en uno de los videojuegos de carreras más queridos de todos los tiempos. 12. Electronic Arts quería que el juego transmitiera la sensación de ser perseguido constantemente. Y eso afectó absolutamente todo el diseño del juego. La ciudad, la iluminación, la música, las autopistas, incluso los menús. Todo fue construido para generar tensión permanente. Los desarrolladores querían que el jugador sintiera que Rockport era una ciudad hostil donde la policía estaba observando cada movimiento. Y justamente por eso muchas carreteras parecen diseñadas específicamente para persecuciones largas y cinematográficas. 13. El famoso BMW M3 GTR fue elegido porque necesitaban un auto que pareciera legendario desde el primer minuto. Y honestamente, lo consiguieron. Los desarrolladores pasaron muchísimo tiempo buscando el vehículo ideal para representar al jugador. No querían simplemente un coche rápido. Querían un símbolo. Algo que se sintiera prohibido, peligroso e inolvidable. Y cuando finalmente eligieron el BMW M3 GTR, todo comenzó a construirse alrededor de él. El sonido, los colores, la introducción, las persecuciones. Con el tiempo, ese auto terminó convirtiéndose prácticamente en el rostro completo del juego. 14. Durante el desarrollo, el equipo quería que Rockport se sintiera como una ciudad fría y melancólica. Y por eso el juego tiene una atmósfera tan especial. Muchos desarrolladores mencionaron que no querían una ciudad tropical o demasiado colorida. Querían cielos grises, carreteras húmedas, zonas industriales, calles vacías durante la noche. Y justamente esa decisión terminó creando una de las atmósferas más nostálgicas de toda la era PS2 y Xbox 360. Muchísima gente todavía recuerda la sensación de conducir bajo lluvia mientras sonaba música rock y las luces urbanas se reflejaban en el asfalto. 15. Las persecuciones policiales fueron muchísimo más difíciles de crear de lo que parece. Porque los desarrolladores necesitaban que la policía pareciera agresiva pero no imposible. Entonces comenzaron a diseñar sistemas complejos, bloqueos dinámicos, subs policiales, helicópteros, estrategias de persecución. Y mientras más avanzaba el jugador, más intensa se volvía la respuesta policial. El objetivo era que las persecuciones se sintieran cinematográficas, como una película de acción nocturna de los años 2000. 16. La famosa Blacklist fue diseñada para que el jugador sintiera que estaba escalando dentro del mundo criminal de Rockport. Y esa idea terminó siendo brillante. Porque Most Wanted no solo trata de carreras. Trata sobre reputación. Cada rival parecía una figura importante dentro de la ciudad. Cada victoria daba la sensación de acercarse lentamente al verdadero objetivo: recuperar el BMW robado por Razor. Y justamente eso hizo que la progresión del juego resultara tan memorable. 17. Muchos desarrolladores se inspiraron en películas callejeras y videoclips musicales de principios de los 2000. Y eso explica perfectamente la estética del juego. La edición rápida, las cámaras agresivas, los efectos visuales, la música urbana. Todo parece salido directamente de MTV, películas callejeras, vídeos de tuning, y cultura automovilística de aquella época. Por eso Most Wanted hoy se siente como una cápsula del tiempo de los años 2000. 18. Originalmente, el juego iba a tener una atmósfera todavía más oscura. Y algunos conceptos tempranos mostraban una ciudad muchísimo más deprimente. Más lluvia, más neblina, más persecuciones nocturnas. Aunque eventualmente suavizaron ciertas ideas, muchos restos de esa visión todavía permanecen en el juego final. Especialmente durante las madrugadas dentro de Rockport. 19. El sonido de los coches recibió una atención obsesiva durante el desarrollo. Porque Electronic Arts quería que cada auto se sintiera diferente emocionalmente. No bastaba con que fueran rápidos. Debían sonar agresivos, pesados, amenazantes. Muchísimos jugadores todavía recuerdan exactamente el rugido del BMW M3 GTR acelerando durante las persecuciones. Y eso demuestra lo importante que fue el diseño de sonido para la identidad completa del juego. 20.
El equipo sabía que estaba creando algo especial cuando comenzaron las primeras pruebas internas. Porque los propios desarrolladores se quedaban jugando persecuciones durante horas. Y eso normalmente era buena señal. Muchos miembros del estudio contaron que simplemente escapar de la policía se volvió adictivo incluso antes de terminar el desarrollo. Y justamente ahí entendieron algo. Most Wanted no necesitaba únicamente carreras rápidas. Necesitaba momentos memorables. Y quizá por eso tantas personas todavía recuerdan exactamente dónde jugaban este juego, qué música escuchaban. Y cómo se sentía recorrer Rockport durante largas noches de adolescencia. 21. La historia de Need for Speed. Most Wanted comienza como una auténtica película callejera de los años 2000. Y muchísimas personas todavía recuerdan perfectamente aquella introducción. La cámara recorriendo las calles húmedas de Rockport. El sonido agresivo del BMW M3 GTR. Las sirenas acercándose lentamente. Desde el primer minuto, el juego transmite algo muy claro. Aquí no eres simplemente un corredor. Eres alguien perseguido. Y justamente esa sensación convirtió la historia de Most Wanted en algo muchísimo más memorable que la mayoría de juegos de carreras de aquella época. 22. El protagonista del juego prácticamente no habla y eso ayudó muchísimo a que los jugadores se sintieran dentro de la historia. Porque el jugador termina proyectándose completamente en él. No tiene diálogos largos. No explica emociones constantemente. Simplemente conduce. Y eso hace que todo se sienta más personal. La traición de Razor. La pérdida del BMW. La necesidad de recuperar respeto. Todo parece ocurrirle directamente al jugador. 23. Razor roba el BMW en uno de los momentos más icónicos de los videojuegos de carreras. Clarence Razor no gana limpiamente. Manipula el auto del protagonista antes de la carrera. Y cuando el BMW comienza a fallar, muchísimos jugadores sintieron auténtico coraje. Porque el coche no era simplemente un vehículo. Después de la introducción, ya se sentía como algo personal. Y justamente por eso recuperar el BMW se convierte en la motivación emocional de toda la historia. 24. La primera vez que el jugador pierde el BMW se siente extrañamente triste y nostálgica. Especialmente porque ocurre muy temprano. Muchísimos jugadores recuerdan ver cómo la policía confiscaba el coche mientras Razor observaba sonriendo. Y ese momento quedó grabado en la memoria de toda una generación. Porque Most Wanted logra algo muy raro. Hacer que el jugador desarrolle apego emocional hacia un automóvil virtual en apenas unos minutos. 25. Mia Townsend se convierte lentamente en uno de los personajes más misteriosos del juego. Mia Townsend aparece ayudando constantemente al protagonista. Pero desde el principio existe algo extraño en ella. Parece saber demasiado. Siempre aparece en momentos importantes. Y constantemente actúa como si ocultara información. Eso hizo que muchísimos jugadores desconfiaran del personaje incluso desde pequeños. 26. La Blacklist funciona casi como una montaña emocional dentro del juego. Porque cada rival representa un nuevo nivel de reputación dentro de Rockport. Y mientras el jugador avanza, la sensación cambia lentamente. Al principio parece simple competencia callejera. Pero conforme subes posiciones, todo se vuelve más serio. La policía se vuelve más agresiva. Las carreras más peligrosas. Las persecuciones más largas. Y poco a poco, Rockport comienza a sentirse como una ciudad completamente hostil. 27. El gameplay transmite perfectamente la sensación de subir desde abajo. Porque después de perder el BMW el jugador prácticamente queda destruido. Sin reputación. Sin dinero. Sin coche legendario. Y entonces comienza lentamente el ascenso nuevamente. Carrera tras carrera. Persecución tras persecución. Y justamente eso hace que el progreso dentro del juego resulte tan satisfactorio. 28. Las persecuciones policiales terminan convirtiéndose en parte central de la narrativa. Porque la policía de Rockport parece obsesionarse lentamente con el protagonista. Especialmente el sargento Cross. Sergeant Cross representa perfectamente la figura del policía agresivo de las películas callejeras 2000eras. Y mientras más avanza el juego, más personal se vuelve el conflicto. 29. Rockport cambia emocionalmente conforme avanzas en la historia. Y eso es algo que muchísimos jugadores sienten aunque el mapa siga siendo el mismo. Al principio, la ciudad parece enorme y misteriosa. Pero conforme pasas horas conduciendo, cada túnel, cada autopista, cada atajo, comienza a sentirse familiar. Y justamente por eso Rockport termina convirtiéndose en un lugar tan nostálgico para muchísimas personas. 30. El sistema de niveles de búsqueda hizo que cada persecución pareciera una película distinta. Especialmente cuando llegaban los niveles más altos.
Helicópteros iluminando carreteras. Subs policiales destruyendo tráfico. Bloqueos gigantescos. Y mientras sonaba la música agresiva del juego, muchísimos jugadores sentían auténtica adrenalina intentando sobrevivir. 31. Uno de los momentos más recordados ocurre cuando el jugador comienza a derrotar miembros importantes de la Blacklist. Porque lentamente el respeto dentro de Rockport comienza a cambiar. Los corredores empiezan a reconocer al protagonista. La policía se vuelve más violenta. Y Razor comienza a sentirse amenazado. Eso hace que el jugador realmente sienta que está escalando dentro del mundo callejero del juego. 32. La atmósfera nocturna del gameplay ayudó muchísimo a construir la identidad emocional de Most Wanted, especialmente durante largas sesiones de madrugada. Muchísimos jugadores recuerdan las luces reflejándose en el asfalto mojado, las sirenas lejanas, los túneles iluminados, y la música sonando mientras escapaban lentamente de la policía. Y curiosamente, muchas personas recuerdan más esas sensaciones que las propias carreras. 33. El juego constantemente transmite la idea de que la ciudad está observando al protagonista, y eso crea muchísima tensión. Las patrullas aparecen constantemente, los helicópteros sobrevuelan autopistas, los policías hablan por radio persiguiéndote. Rockport nunca se siente completamente segura, y justamente eso hace que el jugador permanezca en estado de alerta permanente. 34. El enfrentamiento final contra Razor sigue siendo uno de los momentos más nostálgicos del juego, porque después de tantas horas, finalmente llega el momento de recuperar el BMW. Muchísimos jugadores recuerdan exactamente cómo se sintieron durante aquella carrera. La música, la tensión, la lluvia, la sensación de revancha. Y cuando finalmente derrotas a Razor, el momento se siente muchísimo más satisfactorio porque el juego construyó lentamente ese conflicto durante toda la historia. 35. El verdadero enemigo del juego quizá nunca fue Razor sino Rockport misma. Porque la ciudad constantemente intenta destruir al jugador. La policía, las persecuciones, la presión, la necesidad de reputación. Todo convierte Rockport en una especie de jungla urbana nocturna donde sobrevivir resulta casi tan importante como ganar carreras. 36. La persecución final es probablemente una de las secuencias más cinematográficas de la era PS2. Y muchísimos jugadores todavía la recuerdan perfectamente. Escapar después de recuperar el BMW. Ver patrullas apareciendo por todas partes. Escuchar las sirenas llenando la ciudad. Todo parece el clímax de una enorme película callejera de los 2000. 37. La famosa escena del puente sigue generando nostalgia gigantesca. Porque representa libertad absoluta. Después de todo el caos, el jugador finalmente escapa de Rockport. Y mientras el BMW atraviesa el enorme puente, muchísimas personas sintieron que acababan de terminar una aventura enorme. 38. El gameplay de Most Wanted funciona también porque constantemente mezcla calma y tensión. Un momento estás simplemente conduciendo bajo lluvia escuchando música. Y segundos después, sirenas, helicópteros, choques, bloqueos policiales. Ese contraste emocional volvió al juego increíblemente adictivo. 39. Muchísimas personas recuerdan las persecuciones largas más que las carreras mismas. Porque ahí era donde el juego realmente brillaba. Improvisar rutas. Escapar por túneles, derribar estaciones de gasolina, perder patrullas en callejones. Todo hacía que cada persecución pareciera una historia distinta. 40. Quizá la razón por la que Most Wanted sigue siendo tan querido es porque logró convertir algo muy simple en algo emocional. Conducir durante la madrugada, escuchar música, ver lluvia sobre carreteras vacías, escapar de sirenas lejanas, y durante unas horas, sentir que todo el mundo desaparecía excepto tú, el coche y las luces nocturnas de Rockport. 41. El famoso escondite bajo el estadio es uno de los easter eggs más útiles y nostálgicos del juego. Y muchísimos jugadores lo descubrieron accidentalmente durante persecuciones larguísimas. Dentro de Need for Speed Most Wanted existen ciertos lugares donde la policía tiene enormes dificultades para encontrarte. Pero uno de los más famosos es la zona oculta bajo estructuras industriales y estadios. ¿Cómo hacerlo? Debes entrar durante una persecución de alto nivel. Buscar túneles o zonas inferiores cerca del estadio. Permanecer quieto mientras el nivel de búsqueda baja lentamente. Lo interesante es que muchísimos jugadores infantiles sentían auténtica tensión esperando en silencio mientras escuchaban las sirenas pasar por encima. Y justamente esos momentos tranquilos y tensos terminaron convirtiéndose en recuerdos profundamente nostálgicos. 42. Existe un easter egg muy famoso relacionado con las estaciones de gasolina.
Y muchísima gente jamás entendió completamente lo útiles que eran. Durante persecuciones enormes, puedes atravesar ciertas estaciones de servicio para destruirlas. ¿Qué ocurre? La explosión provoca que enormes estructuras caigan sobre la carretera. Y eso puede destruir patrullas, bloquear rutas, generar caos gigantesco. La primera vez que muchísimos jugadores descubrieron esto se sintió como una película de acción, especialmente porque el juego jamás lo explicaba claramente. 43. El puente final del juego se convirtió prácticamente en un símbolo legendario de la saga. Y aunque técnicamente no es un easter egg, muchísimos fans lo consideran uno por el impacto emocional que tiene. Lo especial. Durante la persecución final, el jugador debe escapar cruzando un enorme puente parcialmente destruido. Cuando el BMW salta, la escena se siente gigantesca. Y muchísimas personas todavía recuerdan exactamente cómo se sintieron viendo aquel momento siendo niños. Porque parecía el final definitivo de una película callejera de los años 2000. 44. Existe un escondite secreto en las terminales de autobuses que muchísimos jugadores usaban para perder a la policía. Y encontrarlo por accidente era increíble. ¿Cómo usarlo? Durante una persecución intensa, entrar rápidamente a ciertas estaciones o zonas techadas. Permanecer escondido sin moverse demasiado. Muchos jugadores pasaban minutos completos escuchando helicópteros, sirenas, radios policiales, mientras el coche permanecía oculto en silencio. Y honestamente, esas escenas daban una atmósfera increíblemente cinematográfica. 45. El cooldown del juego creó algunos de los momentos más tensos y relajantes al mismo tiempo. Porque después de escapar visualmente de la policía, el jugador debía esconderse y esperar. Y durante esos momentos, la música bajaba. Las sirenas se alejaban lentamente. La ciudad parecía quedarse completamente silenciosa. Muchísimas personas recuerdan esas escenas con enorme nostalgia. Porque el juego pasaba de caos absoluto a tranquilidad nocturna total en cuestión de segundos. 46. Algunos jugadores descubrieron que ciertos callejones prácticamente rompían la inteligencia artificial policial. Y eso se volvió parte de la diversión. ¿Cómo hacerlo? Memorizar rutas pequeñas y estrechas. Girar rápidamente entre edificios. Aprovechar errores de patrullas. Lo curioso es que muchos fans terminaron aprendiendo Rockport como si fuera una ciudad real. Conocían atajos, zonas peligrosas, escondites, rutas de escape. Y justamente eso hizo que el mapa se sintiera tan vivo. 47. El juego esconde muchísimos pursuit breakers que muchísima gente nunca utilizó correctamente. Estos objetos especiales podían destruir estructuras, carteles, depósitos, tuberías. ¿Cómo activarlos? Conducir hacia puntos específicos marcados en persecuciones. Golpear estructuras estratégicamente. Esperar que colapsen sobre la policía. Cuando los jugadores descubrían esto por primera vez, las persecuciones cambiaban completamente. Porque ya no solo escapaban, destruían la ciudad entera mientras huían. 48. Hay un easter egg relacionado con cómo cambia emocionalmente la ciudad durante persecuciones largas. Y muchísimos jugadores jamás lo notaron conscientemente. Mientras más tiempo dura una persecución, más agresiva se vuelve la música, más intenso el tráfico, más desesperada la policía. Y poco a poco, Rockport parece transformarse en una auténtica zona de guerra urbana nocturna. 49. Algunos fans encontraron formas de subir a zonas aparentemente inaccesibles del mapa. Y eso alimentó muchísimas leyendas urbanas sobre el juego. Muchos niños creían que existían coches secretos, carreras ocultas, vehículos imposibles, policías especiales. Y aunque muchas teorías eran falsas, eso volvió la experiencia muchísimo más mágica. 50. El verdadero easter egg de Most Wanted quizás sea la sensación emocional que dejó en toda una generación. Porque décadas después, muchísimas personas todavía recuerdan las madrugadas jugando, la lluvia sobre el asfalto, las sirenas lejanas, las persecuciones infinitas, la música 2000era, y las luces urbanas reflejándose en Rockport. Y curiosamente, la mayoría no recuerda únicamente ganar carreras. Recuerda cómo se sentía escapar durante la noche mientras todo el mundo dormía. 51. Existe una teoría muy perturbadora que dice que Rockport está prácticamente bajo estado militar permanente. Y mientras más analizas Need for Speed Most Wanted, más sentido parece tener. Porque la respuesta policial dentro del juego es absurdamente extrema. Helicópteros, subs blindados, bloqueos gigantescos, destrucción masiva de propiedad, patrullas apareciendo por toda la ciudad. Y todo eso, solamente para detener corredores callejeros.
Muchos fans comenzaron a preguntarse, ¿por qué la policía de Rockport actúa como si estuviera enfrentando terroristas? Y justamente ahí nació una teoría inquietante. La ciudad ya estaba completamente fuera de control antes de la llegada del protagonista. Las carreras ilegales quizás solo eran un síntoma de una ciudad profundamente corrupta y violenta. 52. El sargento Cross probablemente está obsesionado psicológicamente con el protagonista. Sergeant Cross no actúa como un policía normal. Mientras más avanza la historia, más personal se vuelve la persecución. Cross parece disfrutar la cacería. Habla constantemente por radio. Persigue al jugador incluso cuando destruye media ciudad. Muchos fans creen que Cross ya no intenta simplemente arrestar corredores. Está obsesionado con demostrar poder. Y justamente eso vuelve al personaje muchísimo más perturbador. Porque deja de sentirse como autoridad y comienza a sentirse como un cazador. 53. Algunos jugadores creen que Rockport es una de las ciudades más peligrosas de cualquier videojuego de carreras. Y honestamente, es difícil discutirlo. La ciudad está llena de corrupción, violencia, persecuciones constantes, destrucción urbana, y carreras ilegales nocturnas. Pero lo más extraño, es que casi nunca se ven ciudadanos normales. Durante la noche, Rockport parece una ciudad fantasma dominada únicamente por policías, corredores, y autopistas vacías. Y eso genera una atmósfera muy rara, como si la ciudad estuviera muriendo lentamente. 54. El BMW M3 GTR terminó convirtiéndose casi en una reliquia maldita dentro de la historia, porque todo el caos comienza alrededor de ese coche. Traiciones, persecuciones, destrucción, obsesiones. Muchísimos fans comenzaron a bromear diciendo que el BMW parece maldito. Porque cualquiera que se obsesiona con él termina consumido por violencia y ambición. Y curiosamente, la narrativa completa gira alrededor de recuperar aquel auto perdido. 55. Las persecuciones largas producen una sensación psicológica muy extraña después de muchas horas jugando, especialmente durante sesiones nocturnas. Muchos jugadores recuerdan momentos donde las sirenas parecían interminables. La música comenzaba a sentirse hipnótica, y Rockport se convertía en un laberinto urbano oscuro. Después de horas escapando, el juego comenzaba a sentirse casi surrealista, como si estuvieras atrapado en una persecución infinita sin salida. 56. Existe una teoría que dice que el protagonista jamás podrá abandonar realmente el mundo de Rockport. Y honestamente, es bastante triste. Aunque el juego termina con la gran escapatoria final, muchos fans creen que el personaje quedó completamente atrapado dentro del estilo de vida callejero. Carreras, persecuciones, adrenalina constante. Porque después de experimentar esa vida extrema, volver a la normalidad parece imposible. 57. Muchísimas personas recuerdan sentir ansiedad genuina cuando alcanzaban el nivel máximo de búsqueda, especialmente siendo niños. Las luces policiales llenando toda la pantalla, los helicópteros, las persecuciones infinitas, las patrullas chocando violentamente. Todo se volvía increíblemente caótico. Y durante persecuciones muy largas, algunos jugadores sentían algo muy parecido al agotamiento psicológico real. 58. Rockport durante la madrugada tiene una atmósfera liminal muy poderosa, especialmente cuando desaparece la música y solo quedan el sonido del motor, la lluvia, y sirenas lejanas. Muchos jugadores describen esos momentos como extrañamente melancólicos, porque el juego deja de sentirse como una carrera, y comienza a sentirse como soledad urbana absoluta. 59. Hay quienes creen que Razor representa perfectamente la obsesión tóxica por el estatus y la reputación. Clarence Razor Callan prácticamente destruye todo por obtener poder dentro de la Blacklist. Manipula, traiciona, provoca violencia. Y todo únicamente para sentirse importante dentro de Rockport. Muchos fans consideran que Razor representa cómo la cultura callejera extrema termina consumiendo completamente la identidad de las personas. 60. El verdadero aspecto perturbador de Most Wanted quizás sea cómo glorifica una vida completamente destructiva. Porque debajo de toda la nostalgia el juego realmente trata sobre obsesión, riesgo, huida constante, violencia urbana, y adrenalina sin descanso. Y aún así, muchísimas personas recuerdan Rockport como un lugar cómodo y nostálgico. Quizá porque el juego logró capturar algo muy específico de los años 2000. La fantasía de escapar de todo durante la madrugada conduciendo bajo lluvia mientras el mundo entero parecía desaparecer detrás de las luces policiales. 61. Need for Speed
Most Wanted se volvió tan especial porque logró unir perfectamente dos épocas distintas de la saga. Y eso fue algo enorme en su momento. Porque antes de Most Wanted, la franquicia parecía dividida. Por un lado estaban los fans clásicos que amaban los superdeportivos, las persecuciones policiales, las carreteras abiertas. Y por otro, la nueva generación adoraba el tuning, la cultura urbana, las carreras callejeras nocturnas. Entonces Most Wanted hizo algo brillante. Mezcló ambos mundos. Y justamente por eso terminó sintiéndose como el Need for Speed definitivo para muchísimas personas. 62. Las persecuciones policiales hicieron que el juego se sintiera muchísimo más emocional que otros títulos de carreras. Porque aquí no solo competías, huías. Y eso cambia completamente cómo el cerebro recuerda la experiencia. Muchos jugadores todavía recuerdan la ansiedad de las sirenas, la adrenalina de esconderse, la desesperación de escapar con el coche dañado. Most Wanted convirtió cada persecución en una historia personal. Y eso hizo que las sesiones de juego quedaran grabadas muchísimo más profundamente en la memoria. 63. Rockport tenía una atmósfera muchísimo más melancólica y seria que otros juegos de carreras de la época. Especialmente comparado con títulos más coloridos o exagerados. La ciudad de Most Wanted se siente fría, gris, industrial, lluviosa. Y justamente eso ayudó muchísimo a crear nostalgia emocional. Porque Rockport parecía una ciudad real durante la madrugada. No un parque de diversiones arcade. 64. Muchísimas personas recuerdan este juego porque lo jugaron en una época muy específica de sus vidas. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que sigue siendo tan querido. Después de la escuela, durante vacaciones, en noches silenciosas, muchos jugadores asocian Most Wanted con la adolescencia, los años 2000, las primeras consolas, las madrugadas jugando solos. Y cuando vuelven a escuchar la música del juego, automáticamente regresan mentalmente a aquella época. 65. El soundtrack ayudó muchísimo a que el juego se sintiera diferente. Porque la música no era simplemente fondo. Era parte completa de la identidad emocional del juego. Rock, metal, electrónica agresiva. Todo transmitía la sensación de velocidad urbana nocturna. Y la interminable carretera frente a nosotros. Y muchísimos jugadores todavía recuerdan exactamente qué canciones sonaban durante ciertas persecuciones importantes. 66. Most Wanted hacía que incluso perder se sintiera emocionante. Y eso es algo extremadamente difícil de lograr en un videojuego. Porque muchas veces, ser arrestado, chocar, o escapar por poco, terminaba siendo incluso más memorable que ganar carreras. El juego convertía el caos en entretenimiento puro. Y justamente por eso cada sesión parecía distinta. 67. La sensación de progresión era muchísimo más satisfactoria que en otros juegos de carreras. Porque no solamente desbloqueabas coches, construías reputación. Cada miembro derrotado de la blacklist hacía que el jugador sintiera más respeto, más peligro, más presión policial. Y lentamente, el protagonista parecía convertirse en una auténtica leyenda urbana de Rockport. 68. Muchísimos jugadores recuerdan el juego con cariño porque transmitía libertad absoluta, especialmente durante la madrugada. Conducir sin objetivo, escuchar música, escapar ocasionalmente de patrullas, y simplemente recorrer Rockport bajo lluvia durante horas. Most Wanted entendió algo muy importante. A veces el jugador no quiere competir, solo quiere conducir y perderse dentro de una atmósfera. 69. La iluminación nocturna del juego envejeció increíblemente bien. Y eso es algo que muchísima gente nota al volver a jugarlo. Las calles mojadas, los reflejos naranjas, las autopistas iluminadas. Todo sigue transmitiendo una vibra muy acogedora y nostálgica incluso hoy. Especialmente porque muchos juegos modernos perdieron esa estética urbana 2000 tan marcada. 70. El juego hacía sentir al jugador como protagonista de una película callejera. Y probablemente esa sea una de las razones más importantes por las que se volvió legendario. Las cámaras lentas, las persecuciones, los helicópteros, la música agresiva, las carreras nocturnas. Todo parecía enorme y cinematográfico. Y para muchísimos adolescentes de aquella época Most Wanted no era simplemente un videojuego. Era una fantasía completa de libertad, velocidad y rebeldía urbana durante largas noches de los años 2000. 71. Durante los años 2000 existía una auténtica guerra entre los videojuegos de carreras. Y muchísimas personas que crecieron en esa época todavía recuerdan perfectamente aquellas discusiones. Porque cada saga representaba algo distinto.
Gran Turismo 4 apostaba por el realismo. Burnout 3. Takedown ofrecía destrucción extrema. Midnight Club 3. Dub Edition representaba velocidad urbana exagerada. Pero entonces apareció Need for Speed Most Wanted y logró mezclar un poco de todo. Velocidad, tuning, historia, persecuciones, atmósfera nocturna. Y justamente por eso terminó destacando muchísimo frente a sus competidores. 72. Muchísima gente comparaba Most Wanted con Burnout, pero ambos juegos transmitían emociones completamente distintas. Burnout Revenge era explosivo y frenético. Todo consistía en choques, caos, destrucción instantánea. Pero Most Wanted apostaba por algo más cinematográfico. La tensión de escapar, las persecuciones largas, la lluvia nocturna, la sensación de ser perseguido constantemente. Y justamente por eso muchísimos jugadores terminaron conectando emocionalmente más con Most Wanted. Porque no solo era adrenalina, también era atmósfera. 73. La rivalidad con Midnight Club fue probablemente una de las más importantes de aquella generación. Especialmente entre jugadores de PlayStation 2. Porque Midnight Club 3, Dub Edition tenía más velocidad, más tuning, más locura arcade. Pero Most Wanted tenía algo distinto. Personalidad. Rockport se sentía viva. La policía generaba tensión real. Las persecuciones parecían películas. Y mientras Midnight Club era puro caos, Most Wanted era una experiencia mucho más emocional y cinematográfica. 74. Gran Turismo representaba el automovilismo serio, mientras Most Wanted representaba la fantasía adolescente. Y eso creó divisiones enormes entre jugadores. Gran Turismo 4 era técnico, preciso, realista. Pero Most Wanted trataba sobre escapar de policías, conducir bajo lluvia, ser el corredor más buscado de la ciudad. Y para muchísimos adolescentes, eso era muchísimo más emocionante. Porque el juego representaba libertad y rebeldía urbana. 75. Muchos fans consideran que Most Wanted apareció exactamente en el momento perfecto de la cultura automovilística. Y honestamente, es difícil imaginar otro momento donde el juego pudiera funcionar tan bien. Los años 2000 estaban obsesionados con tuning, carreras callejeras, neones, música rock y electrónica, autos japoneses y deportivos europeos. Películas como The Fast and the Furious habían vuelto enorme la cultura callejera. Y Most Wanted capturó perfectamente toda esa energía. 76. Need for Speed logró algo que muchas otras sagas no consiguieron. Crear apego emocional hacia la ciudad. Porque muchísimos jugadores recuerdan Rockport como si realmente hubieran vivido ahí. Las autopistas, los túneles, las zonas industriales, las persecuciones nocturnas. Mientras otros juegos se centraban únicamente en competir, Most Wanted hizo que el jugador habitara su mundo. 77. Muchísima gente recuerda que Most Wanted parecía más maduro que otros juegos de carreras. Especialmente por la iluminación oscura, la música agresiva, la tensión policial, y la estética urbana gris. Y eso hizo que muchísimos adolescentes sintieran que estaban jugando algo más intenso y serio. Incluso hoy, el juego mantiene una vibra muy distinta comparada con títulos más coloridos de aquella época. 78. La inteligencia artificial policial fue algo que prácticamente ningún competidor logró igualar completamente en esos años. Porque las persecuciones parecían dinámicas y caóticas. La policía bloqueaba calles, intentaba rodearte, usaba helicópteros, destruía tráfico. Y justamente eso hacía que cada persecución pareciera una experiencia distinta. Muchos jugadores pasaban más tiempo escapando de policías que participando en carreras normales. 79. Mientras otras sagas intentaban impresionar con gráficos, Most Wanted impresionaba con sensaciones. Y esa diferencia fue importantísima. No importaba únicamente cómo se veía, importaba cómo se sentía. Escuchar sirenas acercándose, ver reflejos en la carretera mojada, escapar por túneles oscuros. El juego entendió perfectamente el poder de la atmósfera emocional. 80. Quizá la razón por la que Most Wanted terminó superando emocionalmente a muchísimos competidores es porque logró convertirse en un recuerdo de adolescencia. No solo era un videojuego de carreras. Era volver de la escuela, jugar hasta madrugada, escuchar música agresiva en habitaciones oscuras, y perderse durante horas dentro de Rockport mientras llovía sobre el asfalto digital. Y justamente por eso, muchísima gente no recuerda únicamente el juego, recuerda cómo se sentía vivir en aquella época. 81. Muchísimos jugadores recuerdan que Need for Speed Most Wanted se veía más limpio en la Xbox clásica que en el PlayStation 2. Y honestamente,
Sí existían diferencias bastante notorias. La Xbox clásica tenía más potencia gráfica que la PS2. Entonces, las texturas podían verse más definidas, la iluminación más estable. Y algunas partículas lucían ligeramente mejores. Muchos jugadores recuerdan que las carreteras mojadas de Rockport se veían especialmente impresionantes en Xbox durante las persecuciones nocturnas. Mientras tanto, la versión de PS2 tenía una imagen más borrosa y oscura. Pero curiosamente, eso terminó creando una atmósfera muchísimo más nostálgica para muchísimas personas. 82. La versión de PlayStation 2 tenía tiempos de carga más notorios, pero muchísima gente ni siquiera lo recuerda. Porque en aquella época, esperar pantallas de carga era completamente normal. Y de hecho, muchos jugadores asocian esas pausas con recuerdos muy específicos. Estar acostados de madrugada, escuchar el ventilador de la consola, mirar la pantalla mientras la música sonaba lentamente. La Xbox clásica cargaba más rápido gracias a su disco duro interno, pero la PS2 terminó quedándose más profundamente en la memoria colectiva simplemente porque muchísima más gente la tenía. 83. El control del coche se sentía ligeramente distinto entre PS2 y Xbox. Y aunque mucha gente nunca lo notó conscientemente, sí existían diferencias. La Xbox clásica tenía gatillos analógicos más precisos. Eso hacía que acelerar y controlar curvas pudiera sentirse un poco más suave. Mientras tanto, el DualShock 2 del PlayStation 2 daba una sensación más arcade y agresiva. Y curiosamente, muchísimos fans prefieren justamente esa sensación menos realista. Porque encajaba perfectamente con la energía exagerada y cinematográfica del juego. 84. Muchísima gente recuerda la versión de PS2 como más oscura emocionalmente. Y esto probablemente tiene relación con las limitaciones técnicas de la consola. La imagen más suave, los colores menos definidos, y cierta neblina gráfica, terminaban creando accidentalmente una atmósfera más melancólica. Las noches de Rockport en PS2 parecían más frías, más húmedas, más solitarias. Y justamente por eso muchísimos jugadores sienten nostalgia enorme al ver la versión de PlayStation 2 específicamente. 85. La Xbox clásica ofrecía una calidad de sonido ligeramente mejor, especialmente para quienes jugaban con sistemas de audio potentes. Los motores, las sirenas, la música rock y electrónica, todo podía escucharse más claro y profundo. Y durante persecuciones largas, la experiencia resultaba increíblemente inmersiva. Pero aún así, muchísimos jugadores siguen asociando el sonido comprimido de PS2 con su infancia. Porque así fue como vivieron originalmente el juego. 86. En aquellos años existía una especie de rivalidad silenciosa entre jugadores de Xbox y PlayStation, especialmente en juegos de carreras. Muchos usuarios de Xbox presumían, la versión se ve mejor. Mientras los jugadores de PS2 respondían, sí, pero todos jugamos aquí. Y honestamente, ambos tenían razón. La Xbox clásica era técnicamente más poderosa, pero el PlayStation 2 dominaba culturalmente aquella generación. 87. El efecto de lluvia y reflejos nocturnos impresionó muchísimo más en Xbox clásica, porque la consola podía manejar ciertos efectos visuales con mayor estabilidad. Y justamente por eso, muchos vídeos comparativos actuales muestran una Rockport ligeramente más brillante y detallada en Xbox. Pero curiosamente, algunos fans sienten que eso le quita parte de la atmósfera sucia y urbana original que tenía la versión de PS2. 88. Muchísimos jugadores descubrieron Most Wanted gracias a locales de renta o cibercafés con Xbox clásica. Y eso generó recuerdos muy específicos de aquella época. Salones pequeños, televisores enormes, controles pesados, amigos mirando persecuciones policiales. La Xbox clásica se volvió famosa por ofrecer experiencias gráficamente impresionantes para esos años. Y Most Wanted era uno de los juegos que más hacía lucir poderosa la consola. 89. La nostalgia de PS2 y Xbox clásica es completamente distinta incluso jugando el mismo juego. Porque cada consola transmitía sensaciones diferentes. La Xbox clásica se sentía más tecnológica, más next gen, más potente. Mientras la PS2 tenía algo mucho más cálido y emocional. El ruido del lector, la imagen ligeramente borrosa, las noches jugando conectado a televisores antiguos. Y justamente por eso muchísima gente recuerda Most Wanted casi como un sueño lejano de adolescencia. 90. Quizá la verdadera diferencia entre jugar Most Wanted en Xbox clásica y PS2 era el tipo de recuerdo que dejaba. Porque técnicamente la Xbox podía verse mejor, pero emocionalmente,
Muchísimas personas vivieron Rockport desde habitaciones oscuras con un PlayStation 2 encendido hasta la madrugada, escuchando lluvia virtual, escapando de policías digitales, y sintiendo que aquellas carreteras nocturnas durarían para siempre. 91. Muchísimas personas recuerdan exactamente cómo se sentía jugar Need for Speed Most Wanted durante noches lluviosas. Y quizá eso sea lo más especial del juego. Porque no solamente recuerdan carreras, recuerdan el sonido del ventilador de la consola, la habitación oscura, la televisión iluminando lentamente el cuarto, y las carreteras mojadas de Rockport extendiéndose frente a ellos. Para muchísima gente, Most Wanted terminó convirtiéndose en un recuerdo emocional de adolescencia. 92. Hay jugadores que todavía regresan al juego únicamente para conducir sin rumbo durante la madrugada. Sin competir. Sin perseguir objetivos. Solo conducir. Escuchar el motor. Ver las luces reflejadas en el asfalto. Atravesar túneles vacíos. Y honestamente, muy pocos videojuegos lograron crear una atmósfera tan cómoda y melancólica al mismo tiempo. 93. Las autopistas nocturnas de Rockport producen una sensación increíblemente relajante incluso hoy. Especialmente cuando no hay persecuciones. Solo lluvia, música, carreteras vacías, y luces urbanas perdiéndose en la distancia. Muchísimas personas describen esas escenas como acogedoras. Como si el juego representara una época más simple de sus vidas. 94. Muchos fans sienten tristeza al volver al juego porque automáticamente recuerdan una etapa que ya terminó. La secundaria, la preparatoria, las tardes después de clases. Y de repente, volver a escuchar el menú principal del juego puede sentirse como abrir una puerta hacia 2005 otra vez. Eso convierte a Most Wanted en algo más poderoso que simple nostalgia. Lo convierte en memoria emocional. 95. La música del juego todavía tiene el poder de transportar mentalmente a muchísimas personas a su infancia. Basta escuchar unos segundos, y automáticamente regresan. Las noches largas, los televisores CRT, las consolas calentándose, las madrugadas escapando de policías. Y quizá eso demuestra el enorme impacto cultural que tuvo el juego. 96. Muchísimas personas recuerdan jugar Most Wanted mientras el mundo exterior parecía completamente silencioso. Especialmente tarde por la noche. La familia dormida. La casa tranquila. La única luz viniendo del televisor. Y dentro de Rockport, sirenas, lluvia, motores, autopistas vacías. Esa combinación creó una atmósfera que muchísimos jugadores jamás olvidaron. 97. El juego transmite una nostalgia muy específica de los años 2000 que prácticamente desapareció. La época del tuning, rock alternativo, carreras callejeras, DVDs, foros de internet, y videojuegos oscuros llenos de lluvia nocturna. Most Wanted encapsuló perfectamente toda esa cultura. Y por eso hoy se siente casi como una cápsula del tiempo. 98. Mucha gente recuerda más la sensación de estar dentro del juego que las propias carreras. Porque Rockport se sentía viva. Las patrullas circulando. Las luces urbanas. Las zonas industriales vacías. Después de muchas horas, la ciudad comenzaba a sentirse familiar. Casi como un lugar real que existió en algún momento de la adolescencia de millones de personas. 99. Quizá una de las cosas más melancólicas es pensar que jamás volveremos a vivir Most Wanted exactamente como la primera vez. Porque aquella experiencia estaba ligada a una época, una edad, una forma distinta de vivir los videojuegos. La emoción de desbloquear coches, las tardes infinitas, las madrugadas escapando de policías. Todo eso pertenecía a un momento muy específico de la vida. Y justamente por eso el recuerdo resulta tan poderoso. 100. Tal vez la verdadera razón por la que Need for Speed Most Wanted sigue siendo tan amado es porque representa algo que ya no existe. Representa las noches lentas de los años 2000. Las habitaciones oscuras iluminadas por televisores antiguos. Los videojuegos jugados sin prisa. La sensación de perderse durante horas dentro de un mundo virtual lluvioso y silencioso. Y décadas después, muchísimas personas todavía recuerdan exactamente cómo se sentía conducir por Rockport mientras afuera todo dormía. Como si por unas horas, solo existieran el coche, la lluvia, las luces nocturnas, y la interminable carretera frente a nosotros.